Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Royumi, yo soy Carmen. Yo soy Pablo. Y en este canal hablamos sobre Japón, sobre su cultura, la escuela, y hoy no es la excepción. Hoy les vamos a hablar de las maravillas clásicas de Japón, en nuestro top 10 de maravillas clásicas. Ya en algún video les habíamos mostrado las maravillas naturales, los tesoros naturales de Japón. En este caso les vamos a mostrar lo que a nosotros nos parece que son las maravillas clásicas que existen en Japón. Prácticamente todas estas son construcciones, son edificaciones realizadas por el ser humano, no naturales, que hace alusión a las 7 maravillas del mundo antiguo, por eso son las maravillas clásicas. Para maravillas clásicas, pues digamos, son edificios que tengan pues por lo menos un mínimo de 100, 200 años de antigüedad hacia atrás, ¿no? Y también que represente algo en la historia de Japón, ¿no? Claro, que tenga un valor cultural especial dentro de la historia de Japón, no solamente por su belleza, sino también por su significado histórico, su momento, etcétera, ¿no? Obviamente hay muchísimas más edificaciones y lugares maravillosos de Japón. No estamos diciendo que esos son los únicos. No estamos diciendo que sean los más hermosos o los que son los imperdibles de visitar. Simplemente son los que nosotros consideramos son realmente unas joyas invaluables dentro de la cultura japonesa. Y pues sin más vamos a empezar, ¿no? El primero es el Kinkakuji, que es el pabellón de oro en Kioto, se encuentra en Kioto, que es muy bonito, está en el centro de un lago y la vista es de calendario, ¿no? Es hermosa. Básicamente es un templo zen, en este tiempo, allá actualmente es un templo budista. Lo mandó a hacer un shogun. Él era creyente dentro de esta secta, entonces era su deseo que se continuase después de su muerte utilizando en esta finalidad. Como dice Carmen, es una joya a los ojos, es un dulce a los ojos. Yo tuve la gran fortuna de irlo a ver, a conocerlo con mi familia cuando era más joven, o sea, mis padres. Bueno, es actualmente tan famoso que por desgracia es muy poco el tiempo que la gente puede frenarse a verlo, sacarse una foto casi inmediata y seguir caminando, ¿no? Pero antes era más fácil verlo, jamás ha sido posible entrar, o sea, es posible entrar para la gente, pero no para los visitantes, es lo que iba a decir. Y está recubierto de hojas de oro, ¿no? Este edificio se ve muy bonito, el paisaje se ve muy bonito, o sea, en cualquier estación. En invierno, de hecho, se ve hasta la nieve encima en el lago, se ve muy bonito. Y es un brillo del oro muy rico, o sea, no crean que se ve opaco, así como que te dicen. Por ejemplo, existe, de hecho, otro edificio, otro templo que se llama el Templo de Plata, Ginkakuji, que fue construido, de hecho, por el nieto de este shogun, mandó a hacerlo inspirado en el Kinkakuji. Y el Ginkakuji sí tiene plata, pero por desgracia la plata, entre que envejece muy rápido, se oscurece y la mayor parte del exterior es de madera. Entonces cuando lo ves, realmente no ves un edificio de madera, digo, de plata, ves un edificio de madera, ¿no? Entonces te saca un poquito de onda. Sí. Pero en el caso del Kinkakuji es perfectamente de oro, es inconfundible, ¿no? Sí. Bueno, y una cuestión que también tenemos que aclarar prácticamente con todos los edificios en Japón es de que siempre los vuelven a construir. No necesariamente porque se dañen, o sea, sí ha habido incendios, algunos por terremotos, otros por conflictos bélicos, etc. Pero inclusive cuando el edificio está perfecto, se reconstruye cada cierto tiempo como parte del mantenimiento. Y parte del mantenimiento muchas veces significa quitarlo y poner nuevamente las vigas idénticas de madera. Dependía también la época, porque cuando había escasez, lo hacían un poquito más chico, cuando había de nuevo abundancia lo hacían un poquito más grande, pero prácticamente el mismo diseño y lo reconstruyen varias veces. La versión actual del Kinkakuji es una construcción del 1955, pero es copia perfecta de los anteriores. Las piezas únicas como el oro, etcétera, son las mismas, o sea, reconstruyen las partes de madera para mantenerlo en buen estado. La estructura, lo que soporte más, ¿no? El siguiente es el templo Kiyomi-Sudera. Lo que tiene este templo es que cuando subes a la parte, tiene una parte de como un tipo balcón que es muy característico de este templo. Está a unos 13 metros de alto y prácticamente ves todo Kioto hacia abajo, ¿no? Obviamente abajo hay árboles y en otoño y en primavera se ve muy bonito también esta el cambio del color de las hojas, las flores. De hecho, si vieron nuestro video de Kioto, nosotros visitamos en este video, los llevamos a Kiyomi-Sudera.
Es un templo que además de todo es muy significativo para la ciudad de Kioto, no solamente porque se ve todo, sino por su importancia histórica y cultural, ¿no? Dentro de todas las tradiciones. Es actualmente clasificado como un patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO y consta, como dice Carmen, de varias pequeñas piezas, aunque la principal, la que mencionaba, la del balcón, es inconfundible, infaltable también en todas las postales. También tiene unas pagodas muy altas. Y de ahí sacan las fotografías perfectas de Kioto, que se ve Kioto, el monte Fuji y la pagoda. Esa típica toma es a partir de... Bueno, es desde Kiyomizu-dera. Y aparte, el llegar tal cual a Kiyomizu-dera, porque está cerca de la zona de Gion, que es donde es por fama por las geisha y las maiko, puedes caminar desde Gion, pasando por varias calles, cruzando el río y subiendo hasta Kiyomizu-dera, por zonas muy muy tradicionales. Ves casas muy antiguas, pequeños negocios, callejones de piedra que te transportan realmente a esa época Edo o antes de Edo. Así de es. Kioto, ¿no? Es prácticamente la zona antigua, yo siento, de Kioto. Bueno, Sí. todo Kioto es antiguo, pero es que entiéndame, sí. es la sensación, no es donde vas a encontrar un rascacielos o en un edificio de cristal o algo así, sino todo es madera, todo huele a incienso, ¿no? Así es, sí. Bueno, el siguiente es el castillo de Himeji. El castillo de Himeji es un castillo del tradicional japonés, es de la época Edo. Y pues es como ustedes se imaginan que debe ser un castillo japonés con sus pagodas, con sus techos y sus murallas y diferentes niveles para tener que ir subiendo y subiendo y subiendo. Ese típico castillo que tenías que invadir en los videojuegos de Nintendo. De hecho, ¿no? Sí, en el juego de Civilization está puesto como una maravilla, ¿verdad? Sí. Y bueno, tiene muchas particularidades, digamos, desde su diseño es la defensa perfecta, ha sido estudiado muchas veces por mucho tiempo y se han hecho análisis de cómo estaba pues pensado para poder ir deteniendo al enemigo a diferentes escalas, de diferentes niveles y poder defenderlo contraatacando, ¿no? Y prácticamente ir llevando de la mano al enemigo por desgraciadamente trampas mortales, ¿no? En ese sentido. Así es, sí. E irlo mermando, ¿no? También al ejército en cada paso que daban. Uh-huh. Y vamos, este castillo jamás fue destruido durante guerra, incluyendo la Segunda Guerra, por fortuna, pero inclusive dentro de las guerras de unificación de Japón jamás fue destruido. Está en Hyogo, en la prefectura de Hyogo. Es uno de los castillos más grandes, de hecho me parece que son 5 pisos, pero es que se ve mucho más grande porque están las murallas y tiene otros edificios alrededor que lo hacen más grande, ¿no? Este es el castillo feudal en Japón que ha sido mejor preservado, de lo mismo de que dicen que no jamás fue destruido. No ha sido destruido en las guerras, pues es por eso, ¿no? Tiene ese récord. Digamos que lleva desde el 1300 y poco parado sin que nadie pueda hacer absolutamente nada en contra de él. Y hablamos de que es la zona de Hyogo, es una zona donde hay muchísimos temblores, como casi todo Japón, pero recientemente en los últimos 20, 30 años estuvo el temblor del 95, creo que fue de Kobe, y el castillo de Himeji está prácticamente intacto, por fortuna. Entonces es una fortaleza, pues hasta el momento, por fortuna, contra invasores y contra la misma naturaleza todavía, ¿no? Sí. Ha sido impresionante. El siguiente es el templo Todaiji, que se encuentra en Nara. Este templo es de los más antiguos de Japón. Fue construido por allá por el año 750 y algo. Y en ese momento, siendo la capital Nara, tenía mucha influencia sobre las decisiones políticas, ¿no? Los monjes budistas influenciaban mucho las decisiones políticas, ¿no? Es que este templo era como que era el centro, era la capital, era el templo principal, el headquarters de los budistas de toda la provincia, de toda la zona geográfica, ¿no? Entonces era tan poderosa religiosamente que pues su poder, su influencia se derramaba y llegaba a las decisiones del gobierno, que obviamente el gobierno estando en Nara era muy fácil encontrar esta pues en un momento sinergia, pero en otro momento ya como que no. Sí, intromisión, ¿no? Así es, y entonces por lo mismo decidieron cambiar la capital de Nara a Nagaoka pocos años después de haber construido este templo, porque para que la
la influencia se disipara o se minimizara, ¿no? Sí. O fuera menos presente, ¿no? No se sintiera tanto el poder de los budistas dentro de las decisiones del gobierno que cambiarían a todo el país, ¿no? En este templo se encuentra el Buda de bronce, o sea, la estatua, obviamente no es un Buda de verdad, una estatua de Buda en bronce más grande que existe, ¿no? En bronce. O sea, hay estatuas de Buda más grandes, pero en bronce es la más grande, ¿no? Sí, son como unos 15 metros de altura del Buda. También estuve ahí. Y sí, el templo es monumental, la verdad, te sientes muy chiquito. Yo creo que, quizás me equivoque, pero a mi parecer es la estructura en madera más grande que he visto en mi vida. O sea, este templo, ¿no? Y obviamente es así enorme, tan grande que el mismo Buda, que si estás adentro es enorme, pero te parece chiquito. No sé cómo decir, le sobra espacio, ¿no? De hecho, creo que dice que una de las manos, porque está así, ¿no? En cierta posición, no sé, y se ve su palma, ¿no? Y dice que más o menos la palma de la mano es del tamaño de una persona promedio, ¿no? Y más o menos calculas tú, pues sí se ha de ver grande, ¿no? Pero ya con todo el templo, como dices, se ha de ver chiquito, ¿no? Y otra particularidad más, también hay una columna donde hay un pequeño agujero hecho por los humanos, donde, digamos, pasa un perro sin ningún problema y las personas muy, muy delgadas, digamos así, ¿no? Se dice que es la fosa nasal de Buda y si logras pasar por ahí, sin logras problema. Pasar de un lado al otro, realmente entrar por un lado y salir del otro sin atorarte, sin ningún contratiempo, vas a tener muy buena fortuna, ¿no? Vas a tener bendiciones, digamos. Y quizás una iluminación o una buena vida en la siguiente, ¿no? Sí. Una buena reencarnación, ¿no? Sí, una buena reencarnación. El siguiente es Itsukushima Jinja, que es el santuario de Itsukushima. Y este santuario se refiere al lugar religioso, pero del shintoísmo, no del budismo. Entonces, diferencia con el templo, pero es similar. También lo han visto en un montón de postales. Las piedras con el agua muy tranquila, la puesta del sol y un arco, una puerta. Una tori de shintoísta que cierra esta imagen. Así es, y es que esta puerta y el templo, bueno, van juntos, ¿no? Están en Hiroshima, en la isla de Miyajima, pero aunque se le conoce más como el templo de Miyajima, ¿no? No tanto por el nombre de Tsukushima. Sí, porque es el lugar donde se encuentra, ¿no? Miyajima. Así es. Entonces, lo que tiene esto, bueno, es como dices, que está el arco, la puerta en el mar, ¿no? Y, bueno, tu visita sí depende de la marea del mar, ¿no? Bueno, no es estrictamente que esté dentro o sea, sí está dentro del mar, pero es donde sube y baja la marea. Entonces, en ciertas horas del día que la marea baja, puedes ir, caminar y la gente puede ir y volverla a pintar, sacarse fotos, todo lo que quieras. Pero todos los que están viendo de lejos, pues no tienen esa vista hermosa. Pero si te esperas hacia la tarde, la marea sube y es cuando se ve todo el piso cubierto de un agua tranquila, muy, muy... Pues eso, yo siento así místico, ¿no? Sí. Muy místico. El siguiente es Nikko, aunque más concretamente el templo Toshogu. Que es el lugar donde están los restos, o sea, el mausoleo, el edificio es el mausoleo de Tokugawa Ieyasu. Ahí decidió él que quería que pusieran sus restos e edificaron esta construcción. Y es una construcción muy diferente a las otras construcciones, otros templos en Japón, porque a mí me da la impresión que es como un estilo barroco, algo así, ¿no? Es muy, muy decorado. Realmente es un santuario, o sea, principalmente es de Shinto. No estoy totalmente seguro si ya también está junto con los budistas. Bueno, ya toda la zona es Shinto y budista al mismo tiempo. Era ese momento donde todavía estaban, digamos, juntos o donde no había problema de que se estuvieran en el mismo lugar. Pero como dices, son muy, muy adornados digamos, los que serían los palomares en las iglesias occidentales. Todas esas cosas tienen muchos, muchos adornos de madera, ¿no? Y tienen muchos altos relieves en madera. Es muy, muy...
particular. Así es, tiene algunos adornos de oro, unas partes de oro, y aquí es donde pueden encontrar estos famosos monitos, ¿no? Uno que se tapa los ojos, otro los oídos y otro la boca. Está también este puente rojo que probablemente lo ubiquen también por postales, calendario, que se llama Shinkyo, es el puente Shinkyo, que más bien pertenece a otro templo que está al lado, pero que une ambos lados donde están los templos, ¿no? Y pasa un río por debajo. Es precioso este lugar, ¿no? Ro fue en su graduación, su viaje de graduación, y regresó fascinado. Luego tiene una de las pagodas más altas de Japón, también es bastante antigua. Tengo entendido que es de los muy pocos santuarios y templos, santuario, porque es más bien por el lado Shinto, que tiene como protector o representante, digamos así, al mono. Hay muchos santuarios que están correlacionados con algún animal en algún modo. La zona de Nara siempre ha sido muy muy relacionada con los venados, entonces pues hay muchos templos a los venados. Hay una infinidad de templos al zorro, es el que más hay, Inari. Entonces no hay tantos templos que veneren al mono, pero este es uno de los pocos templos donde el mono es el animal sagrado, ¿no? Y bueno, hablando entonces de también santuarios de la competencia, los monos, pues decíamos el de los zorros, que es Inari, que es Fushimi Inari Jinja, que prácticamente es un santuario en Kioto, donde el patrón es el zorro, Inari. Que de hecho no es de que Inari sea el zorro, sino los zorros se le liga a Inari. Inari es una deidad, ¿no? Entonces cuando se habla de que se venera tal animal, es más bien es el animal que se liga a esa deidad, ¿no? Entonces, así es. Y hay un montón de estatuitas de zorro por todo el santuario. También probablemente tengan presente este túnel de puertas de tori rojas, ¿no? Una tras otra, que hacen como túneles que van hacia una montaña que después, cuando llegas arriba, tienes una vista muy bonita de Kioto. Y tiene esa particularidad nuevamente como santuario japonés, de esa mezcla mágica entre naturaleza y artificio humano. Y aparte es un santuario que va sobre la montaña, entonces pues eso, sí. Vas subiendo escaleras, vas caminando corredores, encontrándote con diferentes monumentos, partes del templo, santuario, porque hay ambos, y con diferentes puertas, caminos, y el bosque de bambú a los lados. Es muy muy mágico. Igual esta es de mucho tiempo atrás, es por ahí del finales del 700, cuando Kioto era la capital, porque la capital de Japón ha pasado por muchas ciudades. En ese momento era Kioto, y obviamente esto implicaba que tenían más dinero, tenían más influencia cultural, etcétera, y se construían estas cosas, ¿no? Pueden encontrarlo al sur de Kioto, muy fácilmente llegar si te hospedas en Kioto. El siguiente es Shirakawa-go. Es un pueblito que está en la provincia de Shirakawa, pero este pueblito está como que dentro, en una parte muy muy plana, hacia dentro de las montañas, algo así. Son casitas de madera con el techo como de paja y con el techo muy muy en ángulo, ¿no? Como si similar a dos manos rezando. Un triángulo isósceles, perfecto. Y el techo casi llega hasta el suelo. Esta pendiente y este largo está hecho para que caiga fácilmente la nieve del techo y no se desfonde el techo, porque esta zona, al ser boscosa, es muy fuerte la nieve. Las nevadas son brutales, ¿no? De hecho, mi familia, de parte de mi mamá, son de Gifu, y ahí la nieve llega a pegar tanta nieve que la gente tiene que salir del segundo piso de sus casas, ¿no? Esta particularidad de este pueblo es de que lo han mantenido así. Prácticamente es un pueblo detenido en el tiempo. Es como la aldea de Asterix y Obelix, ¿no? Así se me figura, sinceramente, ¿no? Están las casitas en medio de este pequeño valle entre las montañas, donde si vas en invierno te encuentras todo tapizado de blanco. Se esconden las casitas con el humo de las chimeneas. Bueno, no hay chimeneas tal cual, pero el humo saliendo de los hogares, exacto. Y en el verano es todo verde brillante, ¿no? Sí, algunas de estas casas son como originales, digamos, de hace 250 años. De hecho, para el mantenimiento de cada casa, cada persona debe hacer su propio mantenimiento, pero como que sí los están revisando para que todo esté bien, ¿no? Digamos, al ser patrimonio de la humanidad, pues así lo quieren mantener, y entonces cuidan cada detalle
continúen con esta tradición, ¿no? De darles un mantenimiento perfecto. Muchas de estas casas además sirven actualmente de museo, ¿no? Y las que no son museo son pues un tipo bed and breakfast, ¿no? La versión más tradicional del bed and breakfast. Obviamente no vas a tener las comodidades de un bed and breakfast en Nueva York. Es un pueblo, pero ese es el encanto, ¿no? El quedarte en el pueblito, ¿no? Actualmente, bueno, últimamente ha sufrido mucho con el cambio climático, digámoslo, y el calor tan fuerte que ha habido varias veces peligro de incendio. Por fortuna nunca se ha extendido en un modo grave. Por lo mismo instalaron sistemas de antiincendio muy profesionales, modernos, increíbles. Modernos. O sea, tú no los notas, ni siquiera son invasivos. Así como en las películas de James Bond, de repente se abre un circulito en el suelo y sale un tubo. Literal, no, es que es cierto. Se abre, está la tierra, así tú ves la terracería y se abre un hoyo y sale un tubo y empieza a sacar agua a todos lados, ¿no? Entonces durante el verano incluso tienen ciertos días en el que rocían de agua para bajar la temperatura, para bajar lo seco que está la paja y la madera y que se vuelva todo a humedecer un poco, ¿no? Y les vale muchísimo la pena conocerlo. No es difícil de llegar, o sea, hay tren que llega sin ningún problema, es turístico, pero no es de los lugares turísticos que vas a encontrar atascados. No es como, sinceramente, Inari en Kioto, Kiyomi, Sudera, siempre va a haber mucha gente, siempre va a haber muchas filas para entrar, para posarte, para la foto y eso. Aquí hay gente, pero no hay tanta. El siguiente es Kamakura. Kamakura está muy cerca de nuestra zona. Sí. Antes, en algún momento en la historia de Japón, fue también capital. Hay un templo muy importante, porque también es que está lleno de templos. Así sí, como es que siendo capital, una vez que te vuelves capital de Japón, era un ticket a tener un buen de templos y edificios y salas de teatro, etc. Entonces, no fue la excepción, Kamakura, se hicieron muchos templos, pero tiene un lugar específico, especial, donde hay un Buda enorme, que está en posición loto. También es de bronce, aunque sí es un poco más pequeño que el que ya habíamos mencionado. Y mide 13 metros más o menos. Lo que tiene este Buda es que te puedes meter al Buda. Y tiene unas escaleras y ves desde arriba, ¿no? Claro que en verano, pues sí ponen un poco la precaución porque sí se vuelve muy caluroso, ¿no? Sí, al ser del bronce. Sí, imagínate un horno ahí, ¿no? Este Buda está al exterior, a diferencia del de Nara, que está dentro de un espacio cerrado. Entonces también la oportunidad de fotografía, la luz, cómo le pega, el terminado del bronce, todo fue distinto, envejeció distinto además. Y hay una anécdota muy curiosa, porque Kamakura, como pues toda esta costa de Shonan, donde vivimos también, durante toda la historia de Japón fue pues azotada por tsunami en diferentes momentos, ¿no? Y por toda la ciudad de Kamakura ves anuncios de la altura al nivel del mar en la que te encuentras y las rutas de evacuación por peligro de tsunami. Hay también letreros donde te dice el mar está hacia allá, para que más bien que si escuchas alarma de tsunami corras hacia el otro lado. Y en el momento en el que hubo el último tsunami que inundó la ciudad de Kamakura, prácticamente lo único que sobrevivió intacto fue este Buda. O sea, todo el templo, todas las casas, todos sufrieron muchos daños, algunas fueron tomadas por el mar, etc. Llegó el mar y llegó a donde estaba el Buda, y el Buda resistió, no lo movió, no le hizo nada. Se quedó sentado, ¿no? Sí. Claro, tiene unas, no sé, creo que eran 90 toneladas. Sí, por ahí, ¿no? Y le costó un poquito al mar tratar de mover algo. Por fortuna no pasó nada, pero es parte también de la anécdota de lo que lo hace tan especial, ¿no? Esto es de los lugares, junto con Nikko, que están muy cerca de Tokio. La diferencia, creo, es más cerca y hay trenes directos hasta Kamakura desde Tokio. En el mismo día puedes ir, visitar ahí un rato, regresar y todavía ir a ver la torre de Tokio. O sea, es muy cerca. Es de esos lugares muy tradicionales, muy antiguos, con mucha cultura japonesa tradicional. Así es. Ahí puedes ver mano la de Tokio, esencia, ¿no? La esencia japonesa, muy cerca de si estás en Tokio. O inclusive si quieres ir a la playa, estás en Tokio, vas a Kamakura, ves un poco del Buda y luego te vas a Shonan y vas a Enoshima a nadar y a surfear, ¿no? Entonces es un lugar muy recomendado para los que no tienen mucha oportunidad, los que van de negocios a Tokio, de rápido, lo que sea, no tienen mucho tiempo, poder visitar esto sin tener que ir a lugares muchísimo más antiguos y lejanos, ¿no? Y el último es un castillo que se encuentra en la prefectura de Fukui, que se llama Castillo de Ono.
Este es el conocido como el Castillo de las Nubes. Este castillo está en una montaña y entonces hay algunas madrugadas que se ve como si estuvieran las nubes, ¿no? Ya ven, baja la niebla y se ve como si estuviera dentro de las nubes este castillo, ¿no? Sí, al estar en la punta y sí hay árboles, pero se logra ver la torre del castillo y todo, y se hace este mar alrededor de la casi hasta arriba de la montaña, sí. Entonces prácticamente lo único que ves son unos cuantos árboles y el castillo en un mar de nubes, ¿no? Así es, y es muy bonito. Esto sucede muy pocas veces, unas 10, 12 veces al año, y se da el cambio de temperatura y que si la humedad y todo esto, donde dicen que más se da es en otoño. Entonces, para considerarse, si quieren visitar el Castillo de las Nubes, pueden hacerlo en otoño, a planear su viaje. Son de esos lugares místicos, como de películas de fantasía, ¿no? Y así son de los lugares preferidos de la gente para hacer tipo time-lapse, donde desde que está oscuro y va amaneciendo y se empieza a ver la luz que cae sobre las nubes, y las nubes, como buenas nubes, se van transformando y moviendo, y se ve como si fueran olas que se mueven alrededor de este castillo, ¿no? Así es. Sí, es muy bonito. Es de estos lugares que no visitas, ¿no? Sino visitas el de al lado para poder disfrutarlo, ¿no? Es como, no vas al Monte Fuji para ver Monte Fuji, ¿no? Tienes que visitar los montes alrededor para sacarle una foto al Monte Fuji. Igual de este castillo, probablemente no mucha gente lo visitará porque el encanto de este castillo es verlo a él, ¿no? Sí. Y bueno, levantarse un poquito más temprano en la mañana y bueno, que también sea noche idónea y madrugada idónea, ¿no? Para que se dé este fenómeno. Si tienen foto o video a la vez que fueron a visitar este castillo, pues compártanosla porque realmente es muy especial, incluso para la gente local. No es algo que tú puedes programar así como que voy tal mes dentro de 6 meses porque ese día va a ser, no, es casi suerte de un par de días antes. De hecho, la página de internet de la ciudad, del templo más bien, tiene un live stream, ¿cómo le llaman? Sí, una cámara en vivo, para que, bueno, si ya te lo perdiste, bueno, al menos lo puedes ver ahí en la cámara. Y bueno, está el castillo y abajo está el pueblo, las tiendas y en general las calles, todo está muy a la época de cuando fue construido el castillo, por allá hace unos 400 años más o menos, y pueden ver muchas residencias samurái y muchas tiendas que, pues, de la época. Sí, digo, cuando decíamos de que no es tanto visitar el castillo, claro que es también visitar la zona del castillo. El mayor encanto es cuando lo ves desde lejos, pero también la zona del castillo tal cual, ir a ver el castillo es algo también muy, muy bonito, una experiencia muy, muy bonita, muy recomendado. Y bueno, ¿cuál de estas maravillas les gustó más? ¿Cuáles ya conocían? ¿Cuáles han visitado? ¿Cuáles les gustaría visitar? Cuéntenoslo en los comentarios. Y si te gustó este video, por favor dale like. No se te olvide suscribirte al canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos un nuevo video. Y si crees que a alguien le pueda gustar o servir este video, no dejes de compartirlo, nos ayudarías muchísimo. Y si quieres ayudarnos un poquito más, te invitamos a seguirnos en Patreon, donde a partir de los $3 mensuales recibirás muchos beneficios como spoilers, material inédito, descuentos en nuestra página de internet o también incluso algunos casos regalos. Y también existe en la opción de YouTube Memberships, donde siendo miembro de nuestro canal recibes algunos beneficios por menos de $1 al mes. Bye bye, mata mitene, jikai mo o tanoshimi ni.